que aprender a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque desgraciadamente se ha legalizado el mal. Por ejemplo, en Estados Unidos el aborto es legal. Entonces dicen, no, pero si eso es bueno, porque eso es legal, eso tiene una finalidad buena. Entonces la gente en su inconsciencia ha perdido la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo y comete errores. Entonces tenemos que volvernos conscientes de nuestra realidad. Ahora, pasando ya a lo que se llama la conferencia de hoy, que se llama la alquimia y los alimentos, entonces diremos pues que todo en la naturaleza es alquimia. La alquimia es un término que se utilizaba en la antigüedad. Nosotros como iniciados nos encerramos bajo el nombre de alquimistas. ¿Para qué? Para protegernos de las autoridades. Y teníamos laboratorios, pero detrás de esos laboratorios habían grandes escuelas de ocultismo que le dieron un gran nombre a la humanidad, un gran realce en aquella edad que se llamó la edad del Renacimiento. La edad del Renacimiento es un nacimiento segundo, es un nacimiento que hubo en esa edad debido precisamente a la fuerza de los alquimistas, de los iniciados. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es la transformación natural y permanente en toda la naturaleza. La naturaleza es un laboratorio inmenso y el hombre también lo es. La naturaleza es el templo del Dios vivo o macrocosmos y el hombre es el templo del Dios vivo o microcosmos. Y en la naturaleza ocurren transformaciones gigantescas que el hombre y la ciencia jamás podrán igualar, porque lo natural es lo natural y lo artificial es lo artificial. Por ejemplo, en la naturaleza, por transformación alquímica, después de miles de años, el carbón mineral en el interior de la Tierra termina por transformarse en diamante. Por alquimia, de una perla, de una ostra surge la perla. Por alquimia se procesan bellas, jugosas y nutritivas frutas que no tienen nada que ver con esos jugos químicos de laboratorio que tanto daño hacen a la salud y a la naturaleza humana. O sea, todo es alquimia. Por ejemplo, por alquimia se transforma el pasto en leche en el vientre de la vaca. Por alquimia, todo lo que nosotros consumimos se transforma en H12, que es la energía vital para el cuerpo físico y para la gran obra espiritual que debe realizar todo ser humano. O sea, la alquimia, esa transformación permanente y natural de la naturaleza, es la obra de Dios. Es lo que siempre ha sido, lo que siempre es y lo que siempre será. La química es la obra del hombre y jamás la obra del hombre podrá reemplazar a la obra de Dios. Lo que está haciendo es destruir, mal utilizada, al hombre y destruir a la naturaleza. Ese es el problema de la química. La alquimia es lo natural, es la naturaleza en sí misma. Cuando el hombre se aisló de la naturaleza, de sus ríos, de sus montes, de sus bosques, que todo se lo daban, para aislarse en estas cárceles de cemento y contaminación que son las grandes ciudades, el hombre se olvidó de sí mismo y comenzaron sus problemas. Si el hombre quiere recobrar su paz, su armonía y su tranquilidad, tiene que regresar al seno de la naturaleza. Todo tiene su hábitat natural. Por ejemplo, las gallinas con sus polluelos, los peces en los ríos, las aves volando libres en el cielo, no enjauladas, presas allá por alguna persona inconsciente, ¿no? Y el hábitat del hombre es la naturaleza. O sea, nada es imperfecto en la obra de Dios. Y ahí está la grandeza del supremo arquitecto del universo que se llama Dios. La naturaleza, o sea, la alquimia se procesa en todo. Por ejemplo, todo tiene su alquimia. Si uno mira, por ejemplo, el pavo real come, devora serpientes, lagartos, arañas, y su alquimia interior le permite separar lo bueno de lo malo. El avestruz del excremento extrae su alimento. El único animal que su alquimia no le sirve es el cerdo. Y por eso a los iniciados se nos prohíbe el cerdo. Y en la Biblia, en Deuteronomio 14, versículo 8, enseña: de la carne de cerdo no comeréis, ni tocaréis sus carnes inmundas. O
sea, fue creado como un símbolo de la imperfección y por eso se le llama cerdo, cochino, marrano, puerco, etcétera. Pero esto lo aclararemos más cuando hablemos de los alimentos tamásicos. Al ser humano también Dios le dio una alquimia interior que nos permite separar lo bueno de lo malo. Por ejemplo, uno come la carne. La carne tiene una parte nutritiva, saludable, que son las proteínas, pero la carne tiene una parte venenosa, que son las toxinas, que es el ácido úrico, que es el ácido oxálico. Entonces el organismo pues expulsa lo que no le conviene a la salud y en esa forma el organismo se preserva de la intoxicación, de las enfermedades, de la muerte por la absorción de esos venenos. Si el alquimista es débil, el ser humano, la alquimia de transformación es débil, entonces no le permite separar lo bueno de lo malo. Entonces se da dentro del organismo un proceso de putrefacción, de intoxicación, de enfermedades y de muerte. Entonces se requiere pues que el alquimista, que seamos los alquimistas de la naturaleza, que aprendamos a seleccionar nuestros alimentos por la calidad y por la cantidad, que necesitamos comer y beber para vivir, pero y comprender que a través de los alimentos entran también los venenos, las toxinas, se producen las enfermedades y la misma muerte. A veces los seres humanos pues esas sustancias venenosas, tóxicas, que deben ser expulsadas del organismo a través de lo que llaman los canales de desecho. Por ejemplo, cuando esas sustancias no son expulsadas, se retienen dentro del organismo porque no está trabajando normalmente, entonces eso va a producir un proceso de putrefacción orgánica, y la putrefacción orgánica es la causa de todas las enfermedades. Por ejemplo, una persona que dura 3, 4, 5 días con estreñimiento para ir al baño, eso se pudre, eso se degenera, eso se forman ácidos, eso se forman gases, eso se forman crías de parásitos, etcétera. Esos gases van al cerebro, producen daños al cerebro. Cuando uno, por ejemplo, tiene una rinitis, una alergia por una sustancia morbosa, posiblemente por un pasmo, etcétera, entonces uno va ante el médico, le da loratadina, que es un antihistamínico, entonces se suspende la reacción del cuerpo, se retiene la sustancia morbosa, y esas sustancias morbosas retenidas, ya sea en los riñones, ya sea en el intestino, en cualquier parte del cuerpo, va originando un problema de toda clase de enfermedades. Es importante todo esto. Ahora, nosotros en la Gnosis clasificamos a los alimentos en 3 tipos. Los alimentos sáticos, que son los que pasan directamente de la naturaleza al individuo. Por ejemplo, las frutas, sobre todo cuando las frutas maduran en el árbol. Uno coge su papaya, la toma del árbol, una fruta madurada, esa es la que más alimenta, una fruta que a veces viene y le aplican unas sustancias para madurarla, ya eso pierde vitalidad. Las frutas y las ensaladas que se pueden comer crudas se clasifican en alimentos sáticos. Estas frutas, cuando son orgánicas, pues tienen pocas toxinas, tienen pocas impurezas orgánicas y son lo mejor que hay para la salud, dan un proceso de alcalinidad en el organismo. Ayudan a lo que llaman a la espiritualidad, pero no determinan a la espiritualidad. La utilizan, pues, este sistema de alimentación lo utilizan las personas vegetarianas, aunque aclaramos que nosotros no somos vegetarianos, porque nosotros, la carne forma parte de lo que se llama el elemento fuego, que ya en cámara más avanzada hablaremos de los 5 elementos de la naturaleza necesarios en la constitución y el desarrollo del ser humano. Tenemos los alimentos rayásicos, que son, para ser consumidos, tienen que ser procesados, tienen que pasar por un proceso de cocimiento en el cual se pierde vitalidad. Se pierde vitalidad y estas comidas cocidas, esas harinas, esos frijoles, esa yuca, ese arroz y la carne también, que forma parte de los alimentos tamásicos, entonces esas harinas producen lo que llaman acidez orgánica. Y esa acidez orgánica acumulada dentro del organismo, sobre todo cuando la persona consume mucha carne, entonces se acumula mucha toxina, mucha acidez orgánica, y entonces la mucha carne, por ejemplo, que debe comerse en medidas proporciones, vuelve a las personas instintivas, pasionales, violentas, irritables, con estrés. La carne es necesaria, pero dentro de un equilibrio. Y las harinas también son necesarias,
pero dentro de un equilibrio con lo alcalino, con las ensaladas, con las frutas, con la verdura, para mantener lo que se llama el pH orgánico, porque ese desequilibrio y ese exceso de ácido en el organismo es una de las causas de las enfermedades. Y tenemos los alimentos tamásicos, que son unos alimentos que tienen más toxinas que nutrientes. Ahí está comprendida todo lo que se llama la comida industrializada, la comida chatarra, esas harinas blancas, ese pan blanco, esas gaseosas, esas frutas injertadas, esos criminales alimentos transgénicos, que es el último grito de la ciencia esta para destruir a la raza humana. Todo eso forma parte, pues, de los alimentos transgénicos, de los alimentos tamásicos, y de acuerdo con sea nuestra alimentación, eso genera un tipo de comportamiento en la vida. Fíjense ustedes que las personas que acostumbran a comer frutas, ensaladas, que regulen bien el proceso de ácido de sus carnes en el organismo, son más tranquilas, tienen menos problemas, se enferman menos. Las personas que son rayásicas o comen mucha carne, que comen muchas harinas, etcétera, producen mucha acidez dentro del organismo, y entonces le da otro tipo de persona, la persona irritable, la persona instintiva y la persona pasional. Y la persona, por último, la persona tamásica, que es la que come comida basura, comida chatarra, comida llena de toxinas, más que dientes, cerdo, alcohol, gaseosas, etcétera, etcétera. Entonces esa comida degenera el organismo, degenera la capacidad orgánica del organismo, genera la posibilidad de toda clase de enfermedades, genera indolencia, genera hasta una forma de materialismo, porque las células están cargadas de toxinas que envuelven a ese cuerpo físico débil. Nosotros necesitamos liberar, pues, al cuerpo de esas toxinas, y esa es precisamente la finalidad de las conferencias de urinoterapia que dictamos todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Ahora, para ir hablando, pues, de estos alimentos tamásicos, comenzaremos a hablar, pues, de las comidas amanecidas. Esas comidas amanecidas producen una cantidad de fermentos que son nocivos para la salud, porque uno debería cocinar lo que se va a comer, pero uno cocina y guarda. Entonces ahí se fermenta la comida, entonces viene el organismo y se tiene que forzar, y se va a producir una cantidad de sustancias nocivas, fermentos, ácidos dentro del organismo, y sobre todo lo peor es cuando se guardan esas comidas en ollas o vasijas de aluminio, porque es que el aluminio va soltando, y el aluminio, cuando se acumula en el cerebro, ayuda a dar unas enfermedades como se llama la demencia senil, el Alzheimer. Entonces, se recomienda, pues, las ollas, lo llaman la batería de acero. Yo personalmente todo lo que utilizo es de acero, precisamente para curarme en salud con esta cuestión del aluminio. Tenemos también el azúcar blanca. El azúcar blanca es un azúcar, pues, el azúcar blanca y la sal blanca, nosotros le llamamos los venenos blancos, altamente dañinos para todo el organismo. Esa azúcar blanca contiene hipoclorito de calcio, que es un blanqueador de huesos, contiene hidrosulfito de sodio, contiene cemento, contiene cal, daña el corazón, daña los riñones, daña el páncreas, produce gastritis, daña el colon, genera triglicéridos. Ese azúcar es un azúcar indigesta, es un azúcar que rompe la relación de fósforo y calcio, y entonces el organismo expulsa el fósforo y el calcio, afecta el sistema nervioso, origina problemas de osteoporosis, daña los huesos, etc. Esa azúcar blanca nadie la debería consumir, nadie. Sinceramente les digo, la mejor azúcar que hay es la stevia, mientras no la vuelvan transgénica, ¿no? Pero es difícil de conseguir y es hasta cara, cuando la stevia en sí es lo más barato que hay y endulza como 200 veces más que el azúcar natural. Aquí en Colombia hay un azúcar que tiene sacarosa y tiene stevia, ¿no?, que la venden en Cauca. En los supermercados, personalmente, esa es la que yo consumo. Y como la stevia tiene una mayor capacidad de endulzar, y de paso sirve para la diabetes y sirve para muchas enfermedades,
entonces uno gasta menos azúcar y le sale hasta más barato. Bueno, ese es el azúcar. Tenemos las gaseosas. Las gaseosas, eso no tiene nada natural, que gaseosa, que naranjada, que gaseosa de uva. No, eso no tiene naranja, eso no tiene uva, eso tiene sabor químico de naranja que es cancerígeno. Entonces le echan un color, una anilina mineral amarilla que es cancerosa. Le echan unos preservativos, unos estabilizadores que son para estabilizar los colores, y ese estabilizador produce cáncer acumulado en el organismo. Ese azúcar la endulzan con unos azúcares llamados ciclamatos, que eso produce toda clase de tumores dentro del organismo y toda clase de cáncer dentro del organismo. Se le agrega gas carbónico que retarda la digestión, y este gas carbónico también pues produce un desequilibrio en lo que se llama el fósforo y el calcio, y produce un barrido de fósforo y calcio. O sea que las personas que sufren mucho de gaseosas, toman mucha gaseosa, pueden tener el problema de la osteoporosis. Y por último, cuando son de vidrio, las lavan con soda cáustica, que es venenosa, y pueden quedar residuos. Yo conozco aquí una muchacha que casi que se muere porque la gaseosa tenía un fondo que tenía boxer, y como eso no se despegó en el lavado mecánico de la embotelladora, a lo que cayó la gaseosa, pues una gaseosa negra. La muchacha que era secretaria de un gerente cayó privada y la llevaron de urgencia para la clínica del Caribe. El gerente se fue para la fábrica de la gaseosa. Entonces se dieron cuenta que era que como la gaseosa la lavan con soda cáustica y tenía boxer, entonces produce un compuesto que si a la persona no la atienden rápidamente hubiera podido morir. Entonces este es el problema de las gaseosas. En vez de gaseosas, entonces usted compre su papaya, compre su melón, compre su zapote, compre su guineo y hágase su jugo de frutas naturales. Compre una limonada, unos limones que ahora están baratos, 40.000, eso le tiene usted para hacer limonada para varios días. Yo compro unos melones así que son a 1.000 pesos, eso salen dos jugos de 500 pesos, eso se alimenta, ¿no es así? Bueno, además de las gaseosas tenemos las gaseosas light y las bebidas light que utilizan para adelgazar. Esas bebidas light contienen el aspartame. El aspartame es una sustancia, un edulcorante que endulza 200 veces más que el azúcar natural y que produce cambios en la química cerebral, producen cáncer. Esto es denunciado por un científico llamado Sofritis, que mandó el informe a la FDA en Estados Unidos, pero la FDA dijo que no podía, porque entonces ese aspartame se está utilizando como edulcorante en todos los medicamentos, se está utilizando como edulcorante en muchos alimentos de las bebidas del ser humano, y sobre todo las bebidas light, porque esa bebida light, repito, cambia la química del cerebro, y está demostrado y ha sido denunciado que conlleva a lupus eritematoso, esclerosis múltiple y otros problemas degenerativos en el organismo. Nadie debería tomar esas bebidas light. Mejor no coma pan blanco, no coma tanto dulce, no coma chocolate, haga dieta, coma alimentos que contienen yodo, coma ajo, coma cebolla, coma rábano, coma berenjena, etc. Haga una dieta, coma menos harinas, etc. Tenemos los jugos químicos. Los jugos químicos contienen nitrosaminas, que son altamente venenosas para el organismo. Esas nitrosaminas se las echan pues también a las malteadas, a las chupetas, a los caramelos, y cuando los niños toman esos jugos químicos, las manos, los labios les quedan pintados, y eso produce gastritis, eso produce cáncer. Ahora, al final, y como complemento a la conferencia, vamos a presentar unos documentos denunciados por un ingeniero de alimentos, donde explica pues claramente lo que es la realidad de las gaseosas y de estos aspectos de que estamos hablando aquí. Tenemos los helados. Los helados, uno va a esas grandes heladerías comerciales,
Entonces uno se compra su helado, compra, por ejemplo, en vez de emulsionador, como huevos, utilizan el glucodietil, que es un desprendedor de pintura, ¿ya? Y anticongelador. El helado de vainilla utilizan piperonal, que sirve para matar piojos. Y para el helado de cerezas utilizan el aldehído C17, que es un líquido inflamable que sirve para teñir cauchos y plásticos. O sea, la gente cuando come de esos helados, eso se llama comida chatarra, eso se llama comida basura, eso está produciendo obesidad, eso está produciendo estreñimiento, eso está produciendo desequilibrio en el pH orgánico, etc. Tenemos que volvernos conscientes de lo que comemos. Tenemos ahora lo que se llama el pan blanco. El pan blanco es lo que se llama el bagazo blanco. Les explico por qué. El trigo contiene 83% de harina, 13% de salvado y 3% de germen. En el germen es donde se encuentra la vitamina E. Y entonces en el salvado y en el germen se encuentran todas las vitaminas. Entonces el pan blanco se le quitan 22 nutrientes. Es puro bagazo. Se llama bagazo blanco. El organismo no lo asimila, se empelota, produce estreñimiento, produce gases, genera pues ayuda a la proliferación de parásitos, produce obesidad, conlleva los triglicéridos. Nadie debería comer el pan blanco. Ahora hay que comer el pan integral, pero hay que saberlo comer. Porque día estuve yo en un supermercado viendo los componentes que tiene el pan integral. Entonces decía mantequilla industrial. Entonces la mantequilla industrial es la margarina. La margarina es una mantequilla sólida que no se disuelve y que se pega a las arterias y que las tapona, y que ha sido prohibido por la FDA en Estados Unidos, más sin embargo se está utilizando. Nadie debería utilizar la margarina. Y ahora en esta cuestión de los aceites hay que saberlos utilizar, porque ahora hay aceites que tienen un origen de tipo transgénico y tenemos que tener cuidado con los transgénicos, pero eso vamos a hablar ahora un poco más adelante. Tenemos las harinas precocidas que pierden vitalidad y en su proceso de elaboración se le añaden preservativos a base de polietileno como Dupont, sodio, CMC, etcétera, que produce cáncer y todas clases de problemas en el organismo. Las famosas llamadas harinas precocidas, pues usted cocine lo que va a cocinar, etcétera, etcétera. Tenemos los enlatados. Los enlatados pierden la parte vital y las latas son selladas con plomo. Entonces esos preservativos van soltando ese plomo y ese plomo se va acumulando dentro de la sardina, dentro de la fruta, dentro de lo que está enlatado, y cuando pasa de cierto tiempo, cuando es una sardina, por ejemplo, produce una intoxicación y puede producir la muerte de una persona. Yo pasé por un proceso de intoxicación por una sardina. Una señora se alegró mucho porque me vio y me dijo, hombre, qué alegría, vamos a preparar ya un arroz, casi que me mata la pobre señora. Pero eso fue hace años. Entonces, aquí en Santa Marta había una empacadora de sardinas, que no les voy a decir el nombre. Entonces esa empacadora cogía sardinas en alta mar, pero esas sardinas se dañaban porque el hielo se desleía y entonces se dañaban. Entonces llegaba el químico y le echaba pues Notrium sodio, que es un cancerígeno grandísimo, y decía, a esta es échenle aceite, a este échenle tomate, porque el Notrium sodio le da color y le da sabor. A esta échenle aceite, échenle tomate, y a envasar se dijo. Entonces ese es el problema pues de las sardinas, de los enlatados. Uno debe comer las cosas naturales, lo más natural que se pueda. Tenemos el queso. El queso pues ahora le echan mucha sal porque la sal es para preservarlo, pero la mucha sal está dañando los riñones. Y no se olviden de que ahora hay muchos problemas de diálisis, y la diálisis prácticamente es una muerte lenta. Son 3 días que uno tiene que ir allá a la clínica de mañana a tarde, gastar tarde y vivir únicamente para ir a hacerse una diálisis. No tiene ningún sentido. Entonces, para cuidarnos de la diálisis, mejor es comer con poca sal y tener en cuenta que el queso, por ejemplo, antes para prepararlo
le echaban el cuajo de la res. Entonces el cuajo de la res sirve para cortar el queso, la leche para formar el queso. Ahora nos utilizan una pastilla de cuajo química que es tóxica. El mismo material de la pastilla donde viene impreso previene, pero a veces le echan el cuajo y la leche no se corta y el quesero cree que le hace falta cuajo y le echa la otra, y ahí es cuando se da el problema de intoxicación en las ciudades. 20 personas intoxicadas por comer queso. Entonces tendríamos que aprender a distinguir entonces cuál es el queso que tiene cuajo de res y cuál es el queso que tiene como pastilla, porque ese cuajo como pastilla dentro del queso va produciendo un acumulado tóxico dentro del organismo, y esos tóxicos acumulados dentro de las células orgánicas van produciendo toda clase de enfermedades. Tenemos ahora la sal con flúor. Vean, aquí estamos dando una orientación para que la humanidad aprenda a comer. Los griegos decían, mente sana en cuerpo sano. Entonces tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender a pensar. Pensar a nivel de conciencia y comer también a nivel de conciencia para no comer lo que nos hace daño. Por ejemplo, la sal contiene 84 nutrientes, elementos naturales en la proporción que los contiene y los necesita el organismo. Pero esa sal que nosotros utilizamos, esa sal blanca, que yo le llamo veneno blanco, lo mismo que el azúcar blanca, esa sal no tiene esos 84 elementos, únicamente contiene el cloruro de sodio, porque los industriales consideraron que los otros elementos químicos naturales que contiene pues eran inservibles. Entonces únicamente dejaron el cloruro de sodio, y para completar a esta sal le echan flúor. El flúor es un flúor de desecho de las empresas metalúrgicas norteamericanas. Ese flúor, elemento de desecho, cuando se echó al río Columbia se murieron todos los peces. El flúor es tan dañino al organismo que detiene el crecimiento de las células humanas, y por eso ha sido prohibido en los países europeos y en muchos estados de la Unión Americana. Mas, sin embargo, cuando nosotros comemos sal, estamos poniendo ese flúor que tanto daño le causa al organismo. Tenemos también mejores acá en La Guajira, comprar la sal que venden los Cientos y las Mujeres, al menos esa no tiene ese flúor. Además le echan un yodo sintético que produce daños en la tiroides, y le adicionan como conservante hidróxido de aluminio. O sea, la sal tiene hidróxido de aluminio. Ya les he dicho que ese aluminio, cuando se acumula dentro del organismo, usted por ejemplo consume algunos medicamentos que tienen hidróxido de aluminio para la gastritis. Hay unas pastillas que vienen plateadas porque contienen aluminio, y todo ese aluminio se acumula dentro del organismo y va para el cerebro, y esa es una causa de demencia senil, problemas de Alzheimer que se están aumentando en estos tiempos. O sea, yo sinceramente esa sal con flúor no la consumo. La mejor sal es la sal de mina, pero no procesada industrialmente. Yo estoy utilizando una sal que es una mina natural que existe en el estado de Utah, en Estados Unidos. Yo logré consumirla porque esa sal tiene los 84 minerales. Además, la persona consume mucha sal. La sal, la dosis diaria mínima requerida es la 10ª parte de una cucharadita para todo el día, que es 0,2 gramos. La persona consume mucha sal, y cuando consume mucha sal retiene líquido, le quita líquido a las células, daña los riñones, etcétera, etcétera. En nuestras regiones de aquí de la costa se acostumbra a comer frutas con sal, mango con sal. Esto le está dañando los riñones a los jovencitos, a los niños. ¿Qué día conocí el caso de una niñita de 5 años que no podía orinar? ¿Qué paraba comiendo? Mango con sal. Los padres no saben, nadie sabe, porque las personas no vienen a esta conferencia. Ustedes vienen, ustedes aquí van adquiriendo una sabiduría, ¿ya?, acerca de lo que se llaman los alimentos. Tenemos los caldos y las cremas industrializadas
que son construidas, que son elaboradas con sabores químicos y que tienen sal artificial o sodio nítrico. El sodio nítrico es altamente cancerígeno. Esos caldos y esas cremas, que sinceramente yo conozco personas que trabajan en esas empresas, y las personas que trabajan en empresas no comen esos caldos. Un señor que trabaja, el hijo trabaja en esa empresa, y él fue a esa empresa, me dice: yo vi lo que le echan a esos caldos, yo nunca puedo comer esos caldos, ¿correcto? Pues la gente, ese sodio natrio, con pruebas de laboratorio, produce retardo mental, produce cáncer. Esa persona comiendo esas sopitas con esos componentes, hombre, eso se le produce daño al organismo. Si usted quiere comer una sopa, échele ajo, échele cebolla, échele perejil, échele cilantro, etc. Cosas naturales. Yo como le voy a echar esas sopitas. Entonces uno tiene que cuidar su organismo. Tenemos ahora pues los llamados pollos purinos. Es importante que todos los que estamos aquí presentes hagamos conciencia de lo que es la cruda realidad de estos pollos que se crecen de una forma monstruosa, por decir así. Por ejemplo, a estos pollos se le dan unas sustancias, aminoácidos, vitaminas sintéticas y unos flavonoides, un flavonoide que es un antibiótico de amplio espectro, que se le dan con la finalidad que no se produzca el ácido nítrico de las gónadas, y eso inhibe la elaboración de la acetilcolina y estimula los centros de hambre en la glándula pituitaria del animal, en tal forma que ese animal únicamente quiere comer y comer por el tipo de alimentación que se le da con estas sustancias. Entonces el animal come y come, entonces le colocan unos bombillos para que no duerma ni de día ni de noche. Entonces esos pollos que no duermen, a los 25 días se les va dañando el cerebro, pierden la fijación cerebral porque están condicionadas a una luz, de tal forma que si se da una luz en un galpón, esos animales se matan, se ahogan, se destrozan entre sí mismos, ¿no es así? Entonces estos animales pues los alimentan con estas sustancias químicas, con estos flavonoides, y en 45 días logran desarrollar un animal, un pollo que normalmente demora 5 meses para crecer. Entonces se llaman unos monstruos genéticos. Esos flavonoides pues se alojan dentro del hígado y dentro de las glándulas suprarrenales del animal, y lo va liberando dentro del organismo en una forma permanente. También este flavonoide, al bloquear el ácido nítrico de las gónadas y al inhibir la producción de acetilcolina, entonces rompe la relación que hay de fósforo y calcio. Entonces se produce un vacío de fósforo y calcio dentro del organismo. Entonces eso afecta a los animales, los vuelve nerviosos, da un problema de enfermedad que se llama la pollofrenia, y esos animales, esas gallinas, etcétera, esos pollos tienen problemas de osteoporosis. Usted coge una gallina criolla, si la consigue, y usted va a partir el hueso, usted no lo puede partir. Pero usted coge una gallina esta llamada purina y usted parte ese hueso, porque ese hueso tiene porosis, tiene osteoporosis. Ahora, si usted consume esos alimentos, esos pollos, entonces esos residuos de flavonoides en el hígado y sobre todo en las vísceras se te van a pasar a tu organismo, y eso va a producir problemas de homosexualismo, reversión hormonal, con homosexualismo, con lesbianismo, con problemas de osteoporosis, etc. Yo les cuento aquí un caso de una señora que me vino a pedir ayuda porque tenía una niña de 2 meses que nació con el hígado que no servía. Y los médicos le dijeron pues que había que esperar a que creciera para hacerle un implante de hígado. Entonces que el hígado no le servía. Yo decía, pero ¿cómo no le va a servir un hígado si era una niña que acaba de nacer? Y yo veía que el señor se veía bien, la señora se veía bien. Y yo le dije, los médicos o la ciencia médica le han explicado a usted por qué ese hígado viene destruido. Me dice, los médicos no saben por qué. Bueno, le hice la pregunta yo,
señora, usted que comía durante el embarazo. Me dice, mi marido es chofer de taxi y es muy pobre. Y lo único que comí yo durante los 9 meses de embarazo fue gallina, sopa de gallina purina. Esos componentes que también dañan el hígado de los pollos, le dañó el hígado a la criatura, ¿correcto? Repito, cuando la persona consume mucho estas gallinas con estos crecimientos que son unos monstruos genéticos, esto no es una cosa natural, es un monstruo genético, eso ha degenerado a la raza aviar. Entonces, cuando uno consume esos alimentos, esas gallinas, esos residuos pasan dentro del organismo y afectan, ojo, la parte sexual, tendencias homosexuales, tendencias lesbianas, cáncer dentro del organismo, problemas en el hígado, etc. Entonces lo mejor es comer, ahora para comer gallina criolla es un cuento conseguir la gallina criolla. Entonces sinceramente y a nivel personal yo le digo, lo mejorcito que hay ahora es el pescado de mar, que no lo cultivan en criaderos, hay unos pescados que ya los están cultivando en criaderos, los camarones, etcétera, ya. Entonces que uno sepa que el pescado de mar es la mejor carne, porque las otras carnes, ahora vamos a hablar de ellas también. Tenemos el ganado. El ganado, por ejemplo, al ganado macho le inyectan estrógeno, que es una hormona femenina, sintética, y eso le produce una reversión hormonal. El animal se vuelve como afeminado, se vuelve dócil, las carnes se vuelven blandas, babosas, se llenan de agua y produce una gordura artificial. Le inyectan el estrógeno cada 3 meses hasta que logre su peso normal y después la sacan al mercado. Le hacen un crecimiento acelerado a base de hormonas. Eso al ganado macho. Y al ganado hembra, entonces lo inyectan con la hormona sintética masculina, testosterona, que produce una reversión hormonal en la hembra de ese animal. Entonces viene y se le endurecen los cuernos uterinos, se le endurecen las carnes, retiene líquido y entonces se engorda, produce una gordura artificial, y esas carnes, el 50% de las carnes que se venden en el mercado contienen estrógeno y contienen testosterona a través de estos animales, y esto está causando una tendencia homosexual, está aumentando el problema de homosexualismo y de lesbianismo, sobre todo cuando los que consumen esa carne son niños que todavía están en procesos de crecimiento y de desarrollo. Repito, el 50% de las carnes contienen esas hormonas. También se utiliza otra hormona que se llama el ceranol. El ceranol es una hormona de crecimiento que fue prohibida en Estados Unidos por su originaba mucho homosexualismo y mucho lesbianismo, mas sin embargo ese ceranol lo venden a los países subdesarrollados y aquí en Colombia se está utilizando. ¿Ya? Este ceranol es como hormona de crecimiento, el poder degenerativo es peor pues que el de la misma estrógeno y el de la misma testosterona sintética que le inyectan a los toros, a las vacas, etc. El problema de la alimentación es un problema gravísimo, porque nosotros estamos haciendo un acumulado de sustancias químicas, de sustancias cancerosas, de sustancias tóxicas dentro del organismo, que en determinado momento van a producir enfermedades, van a producir malformaciones, van a producir toda clase de problemas orgánicos, y nosotros no sabemos ni el cómo, ni el por qué, ni hay curación en medicina que conocemos para ese tipo de enfermedades que van apareciendo. Ahora tenemos el cerdo. Cerdo, pues, ¿cómo se le llama? Cerdo, cochino, marrano, puerco, chancho, etc. La Biblia dice, de la carne de cerdo no comeréis ni tocaréis sus carnes inmundas. A nosotros los iniciados, pues, los maestros nos orientan en que un iniciado que coma carne de cerdo, pues, va perdiendo su calidad de iniciado. Irrita particularmente la próstata, puede producir poluciones nocturnas, estimula pues la pasión sexual animal, o sea, el yo de la lujuria se aprovecha más. Las personas que utilizan el cerdo es una comida digestiva, o sea que el cerdo tiene una alquimia que no le permite separar lo bueno de lo malo,
y absorbe el alimento y absorbe el veneno. Entonces el cerdo es una comida de digestión retardada y la toxina del cerdo se pega a las arterias de paso. Entonces este cerdo además produce unos parásitos que se llaman la temia y la triquina. Y la triquina es un parásito que viaja por la sangre y llega al cerebro y se encapsula, y esa cápsula se va agrandando, y esa cápsula produce, o sea, hace presión en lo que se llaman las neuronas y las células cerebrales. Entonces va produciendo problemas de parálisis, problemas de convulsiones, unos dolores de cabeza intolerables que no se quitan con nada. Cuando le hacen el examen se descubre que tiene la triquina, y eso van a hacer una cirugía. Yo conozco un señor en Valledupar que le hicieron 3 cirugías en el cerebro y lo volvieron un vegetal, ¿correcto? Entonces generalmente pues cuando comienzan esos problemas de convulsiones, a las personas que tienen ese problema de la triquina en el cerebro, lo que hace es que le dan carbamazepina, le dan epamil, le dan anticonvulsivos, que eso termina por dañar la salud de las personas. Entonces lo ideal pues sería que nosotros como iniciados o como candidatos a iniciados a una escuela iniciática que es el Centro ANEL, hagamos conciencia de lo que es el cerdo y la cruda realidad que produce nuestro organismo. Yo sinceramente el cerdo no me interesa, no lo consumo, gracias a Dios que conocí pues estas enseñanzas. Y por último tenemos pues los alimentos transgénicos. Esa es la locura científica, o sea, las semillas las hizo Dios, perfectas. Todo lo que tiene vida contiene lo que se llama un genoma, tiene un código genético, tiene un ADN, tiene dos cadenas de ADN, la una es masculina y la otra es femenina, y en ese código genético, en esas cadenas se encuentra lo que va a ser la vida, la constitución y la naturaleza de esa persona o de esa planta, etc. Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia? La ciencia descubrió el código genético. Entonces cortan una parte de esa cadena de ADN por ejemplo, del tomate, y le injertan un pedazo de ADN del pescado, de un pescado del Ártico, de clima frío, para que la papa, por ejemplo, resista a las heladas. Entonces ya eso se llama eso es una papa injertada, es una papa transgénica. Ese alimento es basura, eso va a destruir a la naturaleza. Además, estos transgénicos lo hacen resistente al glifosato, y el glifosato es otro destructor de la naturaleza. O sea, si aquí yo tengo 1000 plantas y aquí hay una que es resistente al glifosato y las otras la hizo Dios con su naturaleza perfecta, a lo que yo he hecho el glifosato se mueren 999, nada más queda la que es resistente al glifosato, que es la planta transgénica. Entonces el hombre está creando algo que va a destruir a la naturaleza de Dios y que va a crear una naturaleza nueva, una naturaleza de laboratorio. Repito, esto va a terminar por destruir la naturaleza física, orgánica del ser humano y de la que nos rodea. Esto aquí va a haber una hecatombe en el mundo. Por ejemplo, estas sustancias transgénicas que están haciendo toda clase de transgénicos al mismo ser humano. Por ejemplo, yo tengo acá, para que ustedes hagan conciencia de los daños de los transgénicos. O sea, este es un estudio que fue presentado en Moscú y elaborado por la Asociación Nacional para la Seguridad Genética, ANSG, y el Instituto Seversov de Problemas Ecológicos y Evolutivos, adjuntos a la Academia de Ciencias de Rusia, realizada entre el 2008 y el 2010 con hámster de laboratorio, según informó la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti. ¿Cuál es la conclusión del estudio? Según el subdirector del Instituto Seversov
el doctor en biología Alexei Shurov, se han detectado retrasos en el desarrollo y crecimiento, el desequilibrio de sexo entre las camadas con predominio de las hembras, disminución del número de crías en las camadas y la esterilidad en la segunda generación, así como una importante merma en la capacidad reproductiva de los machos, de animales de laboratorio. Por su parte, el presidente de la ANCG, Alexander Baranov, destacó la esterilidad en la segunda generación como la principal y más grave consecuencia del consumo de transgénicos. El resultado de este importante estudio es que se paraliza la capacidad reproductiva. La naturaleza suspendió la procreación en los animales alimentados con transgénicos. Y si nosotros consumimos alimentos consumidos con transgénicos, entonces, ¿qué ocurre? El transgénico es una semilla de laboratorio manipulada, ¿ya? Que se le han hecho unos cambios en el ADN, en la información genética, que tú la siembras y nace. Y tú, cuando recoges la cosecha, tú vuelves a sembrar y no nace. Y la principal capacidad de la célula es su capacidad reproductiva, la que hizo Dios, la que hizo el hombre no nace, y tú la tienes que estar comprando en el laboratorio. Y eso produce una dependencia económica, política. Es más, nos pueden programar genéticamente a través de los alimentos. O sea, el problema es gravísimo. Repito, una semilla que se siembra y nace, y tú coges el fruto del que nació y lo vuelves a sembrar, es una semilla estéril. Entonces, las personas que consuman alimentos transgénicos, esto va a esterilizar a la raza humana y va a generar problemas de impotencia, de lesbianismo, de homosexualismo, y se va a cumplir aquí el sueño de esos grandes millonarios del mundo que piensan crear una vacuna para esterilizar a la raza humana. Ya los transgénicos van a ser ese elemento que va a servir, y además el transgénico es resistente al glifosato. Usted sabe lo que produce el glifosato dentro del organismo. Vamos a ver aquí pues la información científica de lo que produce el glifosato. Los mayores riesgos del glifosato, son daños genéticos en células sanguíneas humanas, trastornos reproductivos, reducción de espermatozoides cuando las personas consumen alimentos que han sido procesados con glifosatos. Óigase bien, que son particularmente los alimentos transgénicos. Dice, trastornos reproductivos, reducción de espermatozoides, abortos, malformación fetal, toxicidad subaguda, o sea, lesiones en glándulas salivares, toxicidad crónica, inflamación crónica, problemas respiratorios, alergias, efectos cancerígenos y contaminación de los alimentos. ¿Y qué cantidad de alimentos hay ahora que son transgénicos que estamos consumiendo? Todo el maíz que se vende en los supermercados es transgénico. El aceite de soya, el aceite de canola es transgénico. El aceite que hasta ahora no es transgénico, el aceite de oliva, y ese es otro aceite de la flor, ¿cómo que se llama? De girasol. Tenemos, por ejemplo, transgénicos, hay pudines, hay panes, hay una famosa fábrica de leche, Fial. Esa leche es transgénica, pero por razones obvias no voy a dar el nombre aquí en este momento. Caldos, sopas y cremas industriales con sustancias transgénicas, para los que consumen eso. Los preparados a partir del maíz, el maíz es transgénico. Las compotas llevan transgénicos, las salsas de tomate llevan transgénicos. Los alimentos que se le van a añadir ahora a los pollos para crecimiento también van a llevar transgénicos, o sea que el problema va a ser multiplicado. Tenemos pues las galletas, golosinas, gaseosas, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues está explicado, estamos comiendo ahora transgénicos, ya están aquí en el mercado,
nadie sabe, la gente no entiende. Nosotros necesitamos prepararnos. El centro ANEL es un centro de liberación espiritual que orienta una capacidad física para que pueda haber una posibilidad de liberación espiritual en la raza humana. Hasta aquí termino esta conferencia.